En estos últimos meses, la Autoridad Portuaria Nacional viene llevando a cabo el proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Este plan debe contener una estrategia nacional portuaria en el marco de un desarrollo integral del país que contemple el desarrollo y progreso de sus regiones. En este escenario surgen algunas preguntas dentro de esta estrategia nacional portuaria. ¿Qué rol se les va a asignar a nuestros puertos de las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna? ¿Nuestros puertos van a ser considerados como un componente básico de nuestro desarrollo? ¿O es que va a suceder lo mismo que en los demás sectores de la economía nacional, en que se nos desplaza a desempeñar un rol complementario, subsidiario y en función de las necesidades de la capital? Escogeremos otro lugar porque yo creo en la descentralización. Ica lo estará recibiendo de unos 30 días para trabajar todos juntos. Mire usted qué ambiente tan bueno en el cual todos tenemos la misma idea, todos queremos lo mismo. El problema simplemente es que es un problema de formas, que unos quieren de una manera. Para eso es el diálogo, para eso es el consenso, y creo que vamos a llegar a buen puerto y los puertos van a tener su autoridad en realidad portuaria regional. Esto yo lo veo como una iniciativa excelente. Hemos empezado aquí en Hilo y la próxima reunión estaremos en Ica y la próxima la tendremos que descentralizar a Tacna u otro lugar. Tenemos que ser ya nosotros autoridades que veamos la descentralización y que vayamos a todos los pueblos involucrados en este tema. ¿Las conclusiones satisfacen a los asistentes? Yo creo que sí. Mire, acá estamos empezando de cero, acá no hay que engañarnos, estamos empezando de cero, estamos creando en realidad las condiciones adecuadas y hoy día se han creado las mejores condiciones para empezar a trabajar todos juntos hacia una misma meta y a un mismo objetivo. Yo creo que Ica se va a avanzar mucho más y posteriormente ya en Ica tendremos que hacer un cronograma de trabajo, porque acá tampoco no es dejar las cosas así, un cronograma de trabajo que tenemos que cumplirlo estrictamente para llegar rápidamente a que todas nuestras regiones que tienen puertos tengan su autoridad portuaria regional. El presidente Álvarez de Ancash es el representante de todos los gobiernos regionales país, pero no ha sido acreditado por la PCM y no puede ir a sentarse en el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional. ¿A qué se debería esa situación? Falta de voluntad política del gobierno central que quiere seguir amarrando. Pero acá somos en realidad varios gobiernos regionales, está Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, que tenemos que hacer la fuerza política como un bloque del sur. Y así nos van a tener que escuchar y así tendrán que cumplir lo que dice la ley. Presidente, el entrampamiento mayor sería ¿cuál entonces para las APRs más adelante? Mire, si nosotros trabajamos adecuadamente, hay técnicos adecuados que van a trabajar el tema básicamente de la aplicación de la normativa y todo, y hay voluntad política de los 4 presidentes regionales, más el que está invitando de Puno y de Madre de Dios, creo que no va a haber ningún entrampamiento. Veamos positivamente, nosotros trabajemos y si hay algún entrampamiento, pues salvémoslos, que hay maneras de hacerlo. ¿Y estarán preparando una propuesta técnica legal para la reunión de Ica? Exactamente, acá lo más importante es tenemos que ver cómo, en primer lugar, cómo nosotros nos constituimos como autoridades. En toda nuestra región, cómo en realidad se instala la autoridad portuaria regional. De ahí vemos el resto. Vayamos con pasos firmes y para adelante, como se dice. Ahora tenemos que conseguir nuestros objetivos.